Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Angana Timirandasya Ganangana Shalakaya Chakshurun Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Jena Bhutale Swajam Rupa Kadamahyam Dadati Padantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Padakamalam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radhakanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radha Vrindavaneshwari Prishabhanu Shuddha Devi Pranamame Hari Prije Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Vyaevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Sundar Goswami Niti Namine Namaste Saptanishnata Prabhupada Anucharine Krishna Lila Rasodaya Gaurabani Pracharine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatyadishatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shrivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Narayanam Namaskritam Naranchavan Narottaman Devim Saraswatin Vyasam Tato Jajamudirajat Nashta Prajeshu Bhadreshu Nityam Bhagavata Sevaja Bhagavate Uttama-shloke Bhaktir Bhavaiti Nashtiki Mukankaratvachalam Phangum Langayate Girim Jatlipatamaham Vande Shri Gurum Dinataranam Paramananda Madhavan Shri Chaitanya Ishwaram Hari Om Tat Sat. Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jagat Guru Prabhupada Ki. Muy bien, entonces vamos a continuar con el texto 27, capítulo 9, primer canto, la muerte de Bhishmadeva. Entonces, en los versos anteriores que se ha estado discutiendo, acerca de, Bhishmadeva empezó a hablar acerca de Varnashrama. Entonces aquí él va a continuar, dice así: Dana Dharman Raja Dharman Muksha Dharman Vivagashaha Stri Dharman Bhagavat Dharman Samasa Vyasa Jogataha. Repetimos: Dana Dharman, los actos de caridad. Raja Dharman, las actividades pragmáticas de los reyes. Moksha Dharman, los actos para la salvación. Vivagashaha, mediante divisiones. Stri Dharman, deberes de mujeres. Bhagavat Dharman, los actos de los devotos. Samasa, generalmente. Vyasa, explícitamente. Yogataha, por medio de. Traducción. Él explicó entonces por divisiones los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey
y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Repetimos. Él explicó entonces, por divisiones, los actos de caridad, las actividades pragmáticas de un rey y las actividades en aras de la salvación. Luego describió los deberes de las mujeres y los devotos, tanto breve como extensamente. Significado. Muchas gracias, Srila Prabhupada Ki. Dar caridad es una de las principales funciones de la persona casada y ella debe estar dispuesta a dar como caridad al menos el 50% del dinero que arduamente ha ganado. La vez pasada estaba escuchando una clase de Srila Prabhupada en Vrindavan. Es de estas, no sé si ustedes han escuchado, hay una serie de clases que Prabhupada dio en Vrindavan en Radha Damodar Mandir acerca de Bhakti Rasamrita Sindhu, cuando recién llegó con sus discípulos, ¿no? Y son bastante interesantes, son muy diferentes a los que él daba por lo general en Estados Unidos, ¿no? Teniendo muy en cuenta como el entorno social de América y de Europa, ¿no? Sino más bien era completamente en base a las enseñanzas de Rupa Goswami. Y ahí Prabhupada hablaba acerca de la caridad y había un invitado allí, bueno, se explica en Prabhupada Lilamrita que cuando Prabhupada fue allí a Radha Damodar con todos sus discípulos, muchos de sus bien querientes y amigos de Vrindavan, Brajavasis, vinieron a escucharlo también. Incluso muchos no entendían inglés, pero venían hasta a ver a Prabhupada, ¿no? Y había alguien ahí que sabía inglés, pero era un Brajavasi. Entonces Prabhupada está hablando acerca de la caridad y todo esto, ¿no? Y él decía, ¿no? Que incluso todos estos principios de Varna Ashram pueden ser aplicados en Occidente, y él da el ejemplo de cómo él había casado a varios de sus discípulos occidentales, ¿no? Decía, da el ejemplo de una madre que era una modelo antes y que fue y tomó refugio de Prabhupada, luego Prabhupada la envió a Japón para que se casara con un devoto allí y ambos estaban predicando, ¿no? Y creo que ese fue Guru Kripa Prabhu con su esposa. Bueno, también está el ejemplo de, pues Prabhupada no lo mencionó, pero está el ejemplo de, ¿cómo es que se llama esta madre francesa? La esposa de Ananta Shanti Prabhu. Mandakini, madre Mandakini, discípula de Prabhupada, ella es francesa, pero cuando Prabhupada fue a Rusia, ustedes saben la historia, ¿no? Él solamente le pudo predicar a un muchacho ruso por 3 días, y eso fue todo, ¿no? Y Syama Sundar Prabhu dejó su Bhagavad Gita a él, y hasta donde ese Prabhupada lo inició a él, ¿no? Le dio el nombre de Ananta Shanti, y él fue el que empezó la prédica en Rusia. Y Prabhupada, para ayudarlo, le envió a una esposa, ¿no? Que fue Mandakini Mataji, de Francia, y desde entonces ellos dos están predicando en Rusia. Obviamente hoy en día Ananta Shanti Prabhu ya no está en este mundo, pero el samadhi de él está en Vrindavan. La madre todavía está ahí, predica todavía en Rusia, pero Prabhupada dio varios ejemplos, ¿no? El caso de Syama Sundar y Malati Mataji, y todo el grupo que fueron a predicar a Londres, ¿no? 3 parajes de grihastas. Y bueno, Prabhupada da el ejemplo de que todos estos principios de Varna Ashram pueden ser aplicados en cualquier lugar, a pesar de que nuestra cultura occidental es completamente diferente, ¿no? Puede funcionar si hay entrega al Guru, ¿no? Entonces aquí sea el ejemplo, o bueno, Prabhupada explica que la caridad es el Swadharma del Grihasta Ashram. El Grihasta tiene que dar caridad. ¿Por qué? Porque el Grihasta por general es el único que gana dinero dentro de los 4 ashram, ¿no? El Brahmachari no tiene dinero, el Vanaprastha no tiene dinero porque ha renunciado ya a eso, y el Sannyasi no acumula dinero. Entonces el Grihasta es el que tiene ese deber, ¿no? Y este es un punto que podemos aprender de los devotos hindúes. Incluso si no son devotos dan caridad, ¿no?
mientras que a veces nuestros devotos mismos no dan caridad para los templos para mantenerlos, ¿no? Es importante, ¿no? En especial si se está ganando dinero, porque por lo general Prabhupada describe que todas las actividades del mundo material afuera son ugra karma, ¿no? Son actividades, ¿cómo traducir ugra karma? Abominables, por así decirlo. ¿Por qué son abominables? Porque prácticamente la manera en la cual alguien se gana el dinero afuera, de una u otra manera, implica algún tipo de actividad pecaminosa, ya sea engañar o matar a otras entidades vivientes, ocuparse, propagar intoxicación o cualquier tipo de cosa, ¿no? Entonces, si uno no ocupa el resultado de su trabajo, al menos en cierta medida, ¿no?, a la caridad, en especial la conciencia de Krishna, uno se va a contaminar. Entonces, de una manera tiene que purificar el resultado de su trabajo. Y por eso a los grihastas se les recomienda que den caridad. Y se explica que incluso los brahmanas, que son grihastas, no solamente reciben caridad, sino también tienen que dar caridad, ¿no? Entonces, uno lee Mahabharata, incluso en Srimad Bhagavatam, que un brahmana va a hacer un yagya, ¿no?, y le dan cientos de vacas, mucha tierra, pero el brahmana por lo general, ¿qué va a hacer con ella, no? Entonces él utiliza lo que necesita para continuar con su yagya, con su adoración, y el resto lo da a otros templos, lo da a otros brahmanas. Y Prabhupada explica que el brahmana no guarda nada para sí, él solo utiliza lo que necesita para el día. Incluso él no está preocupado de tener una cuenta bancaria y todo eso, ¿no? Él vive al día, depende de Krishna a diario, ¿no? Y Prabhupada da el ejemplo de que en el Krishna Book, si no estoy mal, cuando se habla de Sudama Vipra, le explica, ¿no? El brahmana es pobre por naturaleza, pero al mismo tiempo es satisfecho. Y es algo muy raro, encontrar a alguien que sea pobre, pero que esté satisfecho. Muy raro en esta sociedad moderna, ¿no? Entonces eso es muy importante. Si uno es un grihasta, no puede proclamarse grihasta solamente porque está casado, porque tiene hijos o porque tiene una casa. Si no a caridad, quiere decir que uno no es un grihasta verdaderamente. Si no es un, déjame, es así, ¿no? Entonces cada vez que vienen los sannyasis, ¿no?, el grihasta debe dar algo a los brahmacharis, ¿no?, a los templos debe dar algo siempre, ¿no? De lo contrario no puede ser considerado grihasta, ¿no? Y se explica en el séptimo canto, en el último capítulo, se explica que para un grihasta abandonar los principios del grihasta ashram es sumamente pecaminoso. Y se refiere a la vida sexual, pero también se refiere a este punto intrínseco del grihasta ashram. Un brahmachari o estudiante debe realizar sacrificios. Una persona debe dar caridad. Y una persona que ha optado la vida retirada o la orden de renuncia debe practicar penitencias y austeridades. Entonces aquí Prabhupada lo resume, los 4 ashrams, ¿no? Prabhupada dice luego brahmachari o estudiante, ¿no? Prácticamente brahmachari puede ser traducido como aquel que está estudiando el brahman, o que está desarrollando conocimiento acerca del brahman. Entonces ese es el principio intrínseco de la vida de brahmachari, es estudiar el shastra, ¿no?, y servir al guru. Y Prabhupada aquí lo adiciona, ¿no?, de ejecutar sacrificios, ¿no?, en esta era, apoyar de una u otra manera la misión de Sankirtan, ¿no? Ese es el propósito del brahmachari, 100%, ¿no? Porque después, cuando uno se envuelve en la vida familiar, no va a tener al mismo tiempo de estudiar, ¿sí? Y va a tener muchas ocupaciones, muchas obligaciones. Entonces va a tener que esperar por lo menos 25 años, si tiene suerte, hasta que pueda salir un poco de la vida familiar para poder estudiar el Shastra. Que esto es algo que no es una obligación, es en realidad un gusto, ¿no? Poder sentarse, estudiar Srimad Bhagavatam, leer cada palabra de los acharyas, de Srila Prabhupada, de Sukadeva Goswami con tranquilidad, ¿no? Y exprimir al máximo todos estos significados para el beneficio de nuestra propia vida. No es una obligación en sí, porque a veces la obligación la identificamos como un castigo o algo que no es muy agradable, ¿no?, sino más bien es algo que es muy gustoso, ¿no? Entonces, si uno no lo hace en la vida de brahmachari y luego pasa la vida de grihasta, va a ser muy difícil
en la vida de Grihasta poder extraer todos esos significados, aunque no es imposible, pero la vida en sí de Grihasta va a dificultar mucho ello. Entonces, por eso cada ashram tiene definido qué tiene que hacer, ¿no? Al principio de la vida uno tiene que estudiar el Shastra, luego se dedica a dar caridad, a llevar una vida dármica, luego dice, ¿no? Los vanaprastas deben practicar una vida muy austera, es decir, penitencias y austeridades, y prácticamente ese es el principio de los vanaprastas y sannyasas. Esas son las funciones generales de todos los ashrams u órdenes de vida que se hallan en la senda de la autorrealización. Entonces, la vez pasada escuché algo interesante. La palabra ashram no solamente quiere decir refugio, sino también quiere decir trabajo duro. Entonces, en el Brahmacharya Ashram hay trabajo duro, Grihastha Ashram, trabajo duro, Vanaprastha Ashram, trabajo duro, Sannyasa Ashram, trabajo duro. Y incluso si uno quiere ser un Grihamedi, también va a tener que trabajar duro. ¿Sí? Entonces, eso es un punto importante. Ya sea que lo que sea uno tiene que trabajar arduamente para complacer a Krishna, ¿no? En la vida de Brahmachari se imparte una formación suficiente, de modo que uno pueda entender que el mundo como propiedad le pertenece al Señor Supremo, la personalidad de Dios. Nadie puede pretender entonces ser el propietario de nada que esté en el mundo. Y es por eso que la vida de Brahmachari es tan austera, tan simple, ¿no? O sea, el propósito del Brahmachari es justamente no apropiarse de nada. Entonces, por lo general, el Brahmachari no posee grandes posesiones, sino tiene lo básico, ¿no? Y vive satisfecho, ¿no? ¿Por qué? Porque él está entendiendo que nada le pertenece. Entonces, si nada me pertenece, ¿qué sentido tiene acumular? ¿No? Luego, cuando pasa la vida de Grihasta, ¿no? Se dice que se forma ese nudo en el corazón cuando yo empiezo a pensar en mi esposa, mis hijos, mi casa, mi dinero, y empiezo a acumular y acumular y acumular, ¿no? Pero en la vida de Brahmachari uno no genera ese pensamiento, ¿no? O por lo menos se espera que eso es lo que aprenda. De manera que en la vida de una persona casada, que es una especie de licencia para el disfrute sexual, se debe dar caridad para el servicio del Señor. La energía de todo el mundo se genera o se toma prestada del manantial de la energía del Señor. En consecuencia, las acciones resultantes de dicha energía deben dársele al Señor en la forma de un amoroso servicio trascendental que se le preste a Él. Así como los ríos extraen agua del mar a través de las nubes y no descienden al mar, de modo similar nuestra energía se toma prestada de la fuente suprema, la energía del Señor, y debe ir de vuelta al Señor. Eso constituye la perfección de nuestra energía. Por consiguiente, el Señor dice en Bhagavad Gita 9.27 que todo lo que hagamos, toda penitencia a la que nos sometamos, todo lo que sacrifiquemos, todo lo que comamos o todo lo que demos como caridad, se le ofrecerá a Él, al Señor. Esa es la manera de utilizar nuestra energía prestada. Cuando nuestra energía se utiliza de esa manera, se purifica la contaminación de las embriagueces materiales y así nos volvemos aptos para nuestra vida natural y original de servicio al Señor. Rayadharma es una gran ciencia, a diferencia de la diplomacia moderna para la supremacía política. A los reyes se los preparaba sistemáticamente para que se volvieran muníficos y no solo fueran recaudadores de impuestos. A ellos se les educaba para que realizaran diferentes sacrificios únicamente para la prosperidad de los súbditos. Dirigir a los prayas hacia el logro de la salvación era un gran deber del rey, ¿no? Entonces aquí, digamos que podemos analizar que el contexto práctico de esto es que los administradores del mundo, sea cual sea su esfera en la cual ellos administren, cuál es su propósito, hacer que los prayas o súbditos alcancen la perfección. Entonces en nuestra conciencia de Krishna también tenemos administradores, ¿no? O reyes de diferentes maneras, ¿no? Aparentes reyes, y el propósito de esas personas debe ser que todas las personas que estén a su cargo alcancen la perfección, no ningún otro propósito. El padre, el maestro espiritual,
y el rey no deben volverse irresponsables en lo que concierne a dirigir a sus súbditos hacia la senda en la que logren la liberación final del nacimiento, la muerte, las enfermedades y la vejez. Cuando estos deberes fundamentales son bien desempeñados, no hay necesidad del gobierno del pueblo por el pueblo. En los tiempos modernos, la generalidad de la gente ocupa la administración mediante el poder de los votos manipulados, pero nunca se les forma en lo referente a los deberes fundamentales del rey. Y además eso no es posible para todos, ¿no? Entonces aquí Prabhupada está hablando de las falencias del presente político de la sociedad, ¿no? Que es por el pueblo y para el pueblo. Es decir, ¿cómo se dice ese sistema político? No, está monárquico y está... Ay, se me olvidó. No, monárquico, ¿qué es lo contrario a monárquico? Monárquico es cuando hay un rey absoluto, y lo que él dice es lo que se hace, ya, no hay votos, no hay nada, ¿no? Así como ahora yo usted. Por otro lado tenemos un democrático. No, Prabhupada está hablando de la insuficiencia o de la falta del gobierno democrático, donde personas sin cualificación escojan a otra persona con aún menos cualificación. Y generación tras generación todos se ven frustrados por ese sistema, pero aún así solo lo promueven de nuevo. Escogen un mal líder, el líder roba al pueblo, no ayuda al pueblo, hace la vida cada vez más difícil, pero la gente todavía sigue teniendo la esperanza de que el siguiente sí, y el siguiente sí, así pasa la vida. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque primero, la gente no es educada para Britincha ni Britincha. Ellos no saben qué es correcto y qué es incorrecto. Ellos no conocen Shastra, por lo cual no saben qué es correcto e incorrecto, por lo cual no pueden tomar una buena decisión en su vida realmente. Siendo sinceros, la gente en la sociedad moderna, debido a que no saben lo que es bueno y lo que es malo, no están cualificados para tomar decisiones para su propio bienestar, ni siquiera, ¿no? Entonces, por eso ese sistema siempre va a ser fraudulento. Bajo esas circunstancias, los administradores carentes de preparación hacen estragos al tratar de que los súbditos sean felices en todos los aspectos. Por otra parte, estos administradores sin preparación se vuelven gradualmente pícaros y ladrones y aumentan los impuestos para financiar a una administración con demasiado personal dirigente, la cual es inútil para todos los fines, ¿no? Entonces vemos que todos los países tienen un congreso gigantesco y cada uno de esos congresistas ganan tanto dinero. ¿Y qué es lo que hacen? No, en Colombia no, hace mucho tiempo veía, ¿no? Filmaban a los congresistas en la sesión, ¿no? Y todos, una gran parte durmiendo, bueno, o no estaban, o incluso en una ocasión en Colombia llegó a papel de congresista una persona que brillaba zapatos, que no tenía el más mínimo estudio. ¿Cómo llegó allí? ¿Te recuerdas de eso? Un congresista que llegó a ese, cuando se descubrió que no tenía estudios, que fue todo un escándalo, ¿no? Entonces, bueno. En verdad, los brahmanas capacitados tienen la función de dirigir a los reyes para una buena administración en términos de escrituras tales como el Manu Samhita y los Dharma Shastras de Parashara. Un rey modelo es el ideal de la generalidad de la gente, y si el rey es piadoso, religioso y valiente y munífico, los ciudadanos generalmente lo siguen. Un rey de este tipo no es una persona perezosa y sensual que vive a costa de los súbditos, sino que más bien siempre está alerta a matar ladrones y dacoits. Dacoits quiere decir ladrones. Los reyes piadosos no eran misericordiosos con los dacoits y ladrones en el nombre de una absurda ahimsa, no violencia. Los ladrones y dacoits serán castigados de una manera ejemplar, de modo que en el futuro nadie se atreviera a ocasionar esa clase de prejuicios de una forma organizada. Dichos ladrones y dacoits nunca tenían la función de administrar como ocurre ahora. Entonces, si uno tiene la oportunidad de estudiar Manu Samhita y
y Parashara Smriti, las leyes son muy serias. Si alguien roba algo, pierde su mano. Si alguien mata a alguien, debe ser matado de inmediato. Son leyes muy estrictas. ¿Y cuál es el propósito de esas leyes? Que generen miedo en la población de cometer crimen. Vemos hoy en día que debido a que los gobiernos no son estrictos realmente en castigar el crimen, la gente no tiene miedo al crimen. Tú puedes robar 10, 20 millones de dólares y te meten a la cárcel 5 años. Pero después tienes el resto de tu vida solucionada, ¿sí? O muchas cosas, ¿no? Alguien mata a otra persona y va a la cárcel 10 años, 15 años y ya sale y mata a otra persona de nuevo, ¿no? Entonces, Prabhupada lo explica, ¿no? Que cuando Maharaj Parikshit está en el primer canto, cuando la personalidad de Kali viene y está maltratando a la vaca, ¿no? Se dice que una vez Maharaj Parikshit iba a matar a la personalidad de Kali sin preguntarle, porque estaba haciendo una actividad adármica. No es que iba a esperar un juicio, ya que hubiera una investigación, y que hubieran testigos, nada de eso, sino que iba a tomar justicia por sus propias manos, ¿no? Iba a matar a la personalidad de Kali de una vez. Y Prabhupada explica que ese es el deber del rey, ¿sí? No es simplemente disfrutar de los impuestos, sino es realmente establecer el Dharma en la sociedad. La ley de impuestos era simple, no había imposición ni usurpación. El rey tenía derecho a tomar una cuarta parte de la producción del súbdito. El rey tenía derecho a exigir una cuarta parte de la riqueza que uno tuviera asignada. Nunca nadie daba de mala gana, pues gracias al piadoso rey y la armonía religiosa había suficiente riqueza natural, es decir, granos, frutas, flores, seda, algodón, leche, joyas, minerales, etc. Y por ende nadie era infeliz en lo material. Los ciudadanos eran ricos en agricultura y cría de animales, y en consecuencia tenían suficientes granos, frutas y leche, sin ninguna necesidad artificial de jabones, inodoros, cines y bares. Sí, es interesante por qué Prabhupada menciona los jabones. Bueno, porque de cierta manera los jabones son hechos con grasa animal. Y bueno, alguien cree que se está limpiando, pero estás contaminando más, ¿no? En la cultura védica, en Hari Bhakti Vilas, allí Sanatana Goswami él explica cuál es el método védico de bañarse uno, se explica que uno debe ir a un lugar, a un río por lo general, y de hacer 4 o 5 bolas de barro, ¿no? Y utilizarlas en diferentes momentos para asearse. Entonces, si uno lo analiza, la cultura védica es algo muy orgánico, ¿no? No es algo que deja desperdicios que contaminan el plano material, ¿no? Incluso se explica en Hari Bhakti Vilas cómo hacer sus necesidades del cuerpo y toda la cuestión, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, en la cultura védica los desechos del cuerpo no van al agua, sino van a la tierra directamente y cumplen una función en la tierra, ¿no? Que es volverse abono, por así decirlo, ¿no? Pero hoy en día todos los desechos del cuerpo humano van a donde, a los ríos, al mar, de ahí mismo bebemos y cocinamos. Es una tontería. Y luego el gobierno tiene que invertir millones de dólares para purificar el agua, y aún así el agua que nos llega no es agua. Entonces es una sociedad de tontos, por así decirlo, realmente. Y por otro lado, las tierras están áridas, están secas, son infértiles. Entonces a veces se critica, ¿no? Que, bueno, en especial, ¿no? En India, ¿no? El toro es inútil en la cultura moderna. Solo sirve para matarlo y venderlo como carne. La vaca al menos da leche, ¿no? Pero el toro es inútil, pero en realidad no es inútil, ¿no? Hace tiempo escuchaba que en el templo de Iskon Vrindana ellos habían comprado una tierra que había salido completamente infértil. Los habían engañado, ¿no? Cuando se las vendieron estaba muy fértil y tenía pozos de agua naturales. Y bueno, la compraron. Luego se dieron cuenta que estos pozos no eran pozos, no tenían agua. O sea, las
personas que les vendieron la tierra habían hecho una excavación, metieron agua dulce allí y hicieron el pozo, y obviamente luego se acabó y toda la tierra quedó completamente infértil porque no tenía una fuente de agua. Entonces la tierra no servía para nada, para cultivar absolutamente nada. Entonces, ¿qué hicieron? Cogieron todos los toros del Goshala, se los llevaron para allá, solamente que estuvieran pasteando allí y hacían sus necesidades allí, y en cuestión de un año la tierra era fértil, solamente por los toros estar allí y que su excremento cayera allí, la tierra se había vuelto fértil. Obviamente el toro también cumple el trabajo de arar la tierra, y mientras él va arando también va excretando, y eso se vuelve abono que va directamente a la tierra, y la tierra es siempre fértil, mientras que con las máquinas modernas después de 4 o 5 años la tierra queda completamente arruinada. Entonces ahí es donde uno lo ve, que todo lo que está en Bhagavatam tiene un propósito, es prácticamente el propósito orgánico de este mundo, pero digo que no estamos acostumbrados y no estamos interesados, preferimos vivir en una sociedad caótica, por así decirlo. El rey tenía que procurar que el cúmulo de energía de la humanidad fuera bien utilizado. El objetivo de la energía humana no es precisamente el de complacer propensiones animales, sino el de lograr la autorrealización. Todo el gobierno estaba organizado específicamente para cumplir con este propósito en particular. Por ello, el rey tenía que seleccionar bien a los ministros del gabinete y no en base a un número de votos. Los ministros, los comandantes militares e incluso los soldados ordinarios eran todos seleccionados según la aptitud personal, y el rey tenía que examinarlos debidamente antes de que se les nombrara para sus respectivos cargos. El rey vigilaba en especial que los tapasuis, o personas que sacrificaban todo en aras de la diseminación del conocimiento espiritual, nunca estuvieran desatendidos. El rey sabía bien que la suprema personalidad de Dios jamás tolera que se insulte a sus devotos puros. Dichos tapasuis eran líderes de confianza incluso de los pícaros y de los ladrones, los cuales nunca desobedecían las órdenes de aquellos. El rey les daba protección especial a los iletrados, a los desamparados y a las viudas del Estado. Las medidas de defensa se tomaban antes de que ocurriera algún ataque de los enemigos. El sistema de recaudación de impuestos era sencillo y no tenía por objeto el despilfarro, sino fortalecer el fondo de reserva. A los soldados se les reclutaba de todas partes del mundo y se los entrenaba para los deberes especiales. En lo que se refiere a la salvación, se tiene que conquistar los principios de la lujuria, la ira, los deseos ilícitos, la avaricia y la confusión. Para uno liberarse de la ira, tiene que aprender a perdonar. Entonces, ¿qué hay que hacer para liberarse de la ira? Perdonar. Si uno no perdona, va acumulando ira hasta que llega el momento donde uno explota. Para estar libre de deseos ilícitos, uno no debe hacer planes. Es decir, a veces a uno se le mete en la cabeza ocuparse de alguna actividad ilícita. Bueno, esto se explica en Bhagavad Gita, ¿no? Que por contemplar los objetos de los sentidos y en el apego a los objetos de los sentidos, bueno, ahí empieza la caída del yogi. Entonces, ¿por qué no nos ocupamos en observar mujeres bonitas pasar o bueno, no sé qué más, ¿no? Prácticamente en torno a eso gira el mundo, pues, en torno al disfrute sexual. Porque si uno contempla mucho eso, ¿qué va a pasar? Uno va a empezar a generar planes. ¿Cómo yo voy a disfrutar de esa belleza? Por eso aquí Prabhupada dice, ¿no? Para estar libre de deseos ilícitos, no haga planes de cómo disfrutar, ¿no? Tan pronto como uno empieza a hacer planes para disfrutar, es cuestión de tiempo. Mediante el cultivo espiritual, se es capaz de conquistar el sueño. Los deseos y la avaricia únicamente se pueden conquistar mediante la tolerancia. Las perturbaciones ocasionadas por diversas enfermedades pueden evitarse mediante dietas reguladas. Interesante. Mediante el autocontrol uno puede liberarse de las falsas esperanzas.
y el dinero puede ahorrarse si se evita la asociación no recomendable, ¿no? Entonces, ese es un punto importante. Pero dice, el dinero se puede ahorrar si uno evita la asociación de materialistas. Y es así, o sea, si uno está asociado con materialistas, los materialistas todo el tiempo tienen, cada segundo tienen una manera de cómo gastar el dinero nuevo. Mientras que para un devoto, ¿en qué va a gastar el dinero? Si no es en el servicio a Krishna. Entonces sale al supermercado. Bueno, uno de los planes de la gente normal es ir al centro comercial los fines de semana y llenarse de deseos. Y incluso si no van a comprar nada a veces, solo van a ver. Es una locura, ¿no? Pero el devoto ya ni está interesado, ya no tiene ni siquiera nada que ir a comprar allá. Entonces, si uno evita la asociación de materialistas, va a ahorrar buen dinero. Mediante la práctica de yoga se puede controlar el hambre. Y la mundanalidad puede evitarse mediante el cultivo de conocimiento acerca de la transitoriedad. Con levantarse se puede conquistar el vértigo. Y los falsos argumentos pueden conquistarse mediante la verdadera comprobación. La locuacidad puede evitarse mediante la gravedad y el silencio. Y mediante la valentía se puede evitar el temor. El conocimiento perfecto puede adquirirse mediante el cultivo de sí mismo. Para alcanzar de hecho el sendero de la salvación, uno debe estar libre de la lujuria, la avaricia, la ira, los sueños, etc. Es la segunda vez que lo repite Prabhupada en el significado del mismo punto. En lo que se refiere a la clase de las mujeres, a estas se les acepta como una fuente de inspiración para los hombres. En ese sentido, las mujeres son más poderosas que los hombres. Al poderoso Julio César lo controló una Cleopatra. A esas poderosas mujeres las controla la timidez. Pero hoy en día vemos que las mujeres quieren controlar el sexo opuesto, no a través de la timidez, sino a través de la exhibición. Por consiguiente, y no funciona, ¿no? Aquí está el ejemplo de Cleopatra que controló a Julio César. Julio César era el emperador más poderoso en ese entonces. No sé hasta qué punto su imperio se extendía, pero era un imperio, no era un país pequeño, sino era un imperio que se extendía por gran parte de Europa y Medio Oriente. Y Cleopatra pudo conquistarlo a través, bueno, no sé los detalles de la historia, pero aquí Prabhupada está diciendo que la mujer puede controlar al hombre a través de la timidez. Pero hoy en día vemos que las mujeres intentan controlar al hombre a través del placer de los sentidos, fácil, ¿no? Pero no pueden controlarlo. Tan pronto como el hombre disfruta de ella, fácilmente va y disfruta de otra. Y la mujer sigue completamente frustrada en su intento de controlar al hombre, porque no hay timidez, ¿no? Entonces aquí Prabhupada dice, si una mujer realmente es inteligente y quiere controlar a un hombre, no tiene que ser a través de la timidez o la castidad. Por consiguiente, la timidez es importante para las mujeres. En cuanto esa válvula de control se afloja, las mujeres pueden crear estragos en la sociedad a través del adulterio. Adulterio significa aparición de hijos no deseados, conocidos como Varna Shankar, que perturban el mundo, ¿no? Desafortunadamente hoy en día esto ya no existe prácticamente. Pero sería bueno cultivarlo al menos en nuestra comunidad de devotos, ¿no? Lo último que Bhishmadev enseñó fue el proceso de complacer al Señor. Todos nosotros somos sirvientes eternos del Señor, y cuando olvidamos esta parte esencial de nuestra naturaleza, se nos ponen condiciones materiales de vida. El sencillo proceso para complacer al Señor, especialmente para las personas casadas, consiste en instalar en el hogar la deidad del Señor. Es decir, todo grihasta de tener una deidad. Mediante el hecho de concentrarse en la deidad, uno puede continuar progresivamente con el trabajo rutinario de todos los días. Adorar a la deidad en el hogar, servir al devoto, oír la exposición de Srimad Bhagavatam, residir en un lugar sagrado y cantar el santo nombre del Señor, son todas cosas poco costosas mediante las cuales uno puede complacer al Señor. De este modo el abuelo les explicó a sus nietos la materia en cuestión, ¿no? Entonces en esta última parte del significado, Srila Prabhupada parafrasea los 5
ítems o elementos del servicio devocional más importantes resaltados por Chaitanya Mahaprabhu y Rupa Goswami en Bhakti Rasamrita Sindhu. Y Prabhupada hace énfasis de que los grihastas tengan deidad y discutan Srimad Bhagavatam y canten el santo nombre y sirvan a los devotos en casa, ¿no? Para purificarse. De lo contrario, no es un ashram, ¿no? Entonces, no sé si tiene alguna pregunta o comentario. Sí, pero gracias por la clase. Me quedó así como una reflexión, pregunta sobre el punto de la caridad, ¿no? Sí, en los grihastas o en los bien querientes que se van acercando a Krishna, como digamos nosotros como devotos de la comunidad de Krishna, aportar algo desde este punto, porque observé muchas personas como esto de que otros caminos espirituales proponen el diezmo, dar parte del dinero, y en el punto esto aleja a la persona, porque entiende que este dinero va a ser usado para la complacencia de los integrantes. Entonces, como nosotros como devotos podemos aportar algo que en realidad ese acto que va a ser es para su propio beneficio, que decía de purificar sus frutos, y no como dar un poco más de lo mismo, o sea, como tal vez a través de nuestro ejemplo, de nuestra autoridad, demostrar que vamos a usar eso en la práctica espiritual. No. Prabhupada explica que en realidad solo el brahmana puede aceptar caridad. ¿Por qué? Porque el brahmana todo lo que utiliza, lo utiliza en yagya. Él no utiliza nada para estar cómodo él o algo así, ¿no? Prabhupada dice, si uno no tiene esa cualificación, no debe aceptar caridad, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Y se explica que cuando uno recibe caridad de alguien, no solamente recibe dinero, sino que también recibe las actividades impías de esa persona. Y si uno no está ocupado 100% en yagya, esas actividades impías van a contaminarlo a uno y lo van a hacer caer de la senda del servicio devocional muy fácilmente. Entonces, eso es algo que uno tiene que tener en cuenta por un lado. Si yo no soy capaz de emplear lo que recibo para ocuparlo 100% al servicio de Krishna, es mejor no recibirlo. Por otro lado, Prabhupada explica en Bhagavad Gita que la mejor caridad, ¿cuál es? No es dar dinero, sino es propagar conciencia de Krishna. Entonces, a veces no necesitamos pedirle a los devotos que den dinero, sino simplemente ocuparlos en que propaguen conciencia de Krishna. Entonces, que lleven libros a sus casas, regalen libros a sus amigos, a sus familiares, a las personas con las que trabajan. Y así de una manera ellos ocupan parte de lo que ganan en esos libros y al mismo tiempo le están dando caridad a todo el mundo. Y también ayudan al movimiento, ¿no? Eso es algo muy bueno, ¿no? Prabhupada le explica que esa es la mejor caridad, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, tenemos Sastradana, donde las personas donan libros y nosotros vamos y los distribuimos. Y así no recibimos directamente el dinero, que puede ser mal utilizado también. Porque si lo mal utilizan, no solamente nosotros nos enredamos, sino también le quitamos el beneficio a la persona que dio ese action. Entonces, eso es lo que yo puedo decir, ¿no? Y obviamente, lo ideal es que todos lo ocupemos en el servicio de Krishna, ¿no? Sí. ¿Algo más? ¿No? Ok. Vamos a dejar aquí. Gracias a todos por venir. Grantara Srimad Bhagavatam ki. Jai. Guru Prabhupada ki. Jai.